Buenas noches con todos, con los presentes y los que están en el aula virtual. Bien, como hoy día es viernes, vamos a tocar, y la mayoría de gente está cansada, y de repente no quieren escuchar mucho sobre personas jurídicas. Vamos a tocar dos temas sencillos: las personas jurídicas extranjeras y las sucursales. Y vamos a basarnos en lo que es el reglamento de inscripciones de personas jurídicas. Son temas nuevos, no son muy recurrentes, pero que ameritan un pequeño estudio. Bueno, empecemos con las personas jurídicas extranjeras. El reglamento establece dos actos que se pueden inscribir, tratándose de personas jurídicas extranjeras. Primero es el reconocimiento y después son el otorgamiento de poderes. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado, para que la persona jurídica extranjera pueda realizar actos comerciales e insertarse a la vida de nuestra sociedad, ha permitido que estas personas jurídicas extranjeras puedan ser reconocidas en nuestro ordenamiento legal. Y el registro también lo permite, porque antes las personas jurídicas extranjeras, mediante poderes otorgados a sus representantes, realizaban diversos actos jurídicos en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero ahora también la norma registral, el reglamento, permite que puedan ser reconocidas. La base o el requisito es que esta persona jurídica, que no es sociedad porque todavía no estamos en el módulo de derecho societario, haya sido constituida y esté domiciliada en el extranjero. El reglamento no habla que esté registrado, constituido, registrado. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, provienen de otros países. Hay otros estados que no tienen un registro como el que nosotros conocemos, sino que se constituyen o son registrados en entidades administrativas, como un correlato, como la Cámara de Comercio o como un ministerio. ¿Ok? Por eso que aquí habla de que tiene que estar constituida y domiciliada en el extranjero. Ese es el requisito. Ahora, ¿qué documentos se debe adjuntar? Un certificado de vigencia de la persona jurídica extranjera u otro instrumento. Perdón. No me había dado cuenta. Habíamos hecho una clase fuera de foco. Un certificado de vigencia de la persona jurídica extranjera u otro instrumento equivalente expedido por un funcionario o autoridad competente en su país de origen. ¿Ok? Este certificado de vigencia quiere decir que la persona jurídica ha sido constituida y está actualmente vigente al momento de que quiera ser reconocida. Puede ser un correlato de un funcionario como un registrador acá en el Perú, o puede ser otro funcionario. Y adicionalmente se debe acompañar el estatuto o instrumento equivalente en su país de origen. En otros países no se le dice estatuto como acá, también se le dice convenio, pacto,
etcétera. Y a veces, dentro de la práctica, nos han presentado documentos legalizados o equivalentes a las copias certificadas donde está el estatuto. Pero esa es la formalidad que establece en otros países, ¿no? La base está en el artículo 90 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas. Pero este artículo 90 no nos habla de cuál es el documento principal con el cual nosotros inscribimos, porque si ustedes revisan esos requisitos o esos documentos que se adjuntan, son adicionales. ¿Cuál sería el documento para inscribir el reconocimiento de esta persona jurídica extranjera? ¿Cuál creen? ¿O cuál sería la formalidad? ¿Alguna idea? ¿Algún documento equivalente a su fundación de la persona jurídica? Claro, el acuerdo del órgano competente de constituir la persona jurídica. ¿Y cuál sería la formalidad de ese documento? ¿Cuál creen ustedes que sería la formalidad? Díganlo sin miedo. Certificado por el funcionario o autoridad competente de su país. Eso sería una formalidad, pero ¿cuál sería el documento con el cual el registrador procede a la inscripción de este reconocimiento? O sea, claro, el acta, pero ¿cuál sería la formalidad? Por ejemplo, cuando ustedes presentan una elección de consejo directivo, ¿cuál es la formalidad? No, el acta es el contenido, el documento, pero ¿cuál es la formalidad? Copia simple, copia certificada, copia legalizada por notario. Copia certificada. Esa es la formalidad. Tratándose de una constitución o de una modificación del estatuto, esto ya lo han revisado, ¿eh? ¿Cuál sería la formalidad? Escritura pública. La escritura pública. Ahí está. ¿Ok? Esa es la formalidad, el documento. Estamos hablando del documento. Igual acá. La formalidad es la escritura pública, en el cual se debe adjuntar estos dos documentos que nos precisa la norma. Y adicionalmente, si el documento es expedido en el extranjero, tiene que llevar las legalizaciones correspondientes. Actualmente muchos países están utilizando la conocida apostilla, o aquellos países que no se han suscrito al convenio de la apostilla lo hacen como anteriormente se acostumbraba, que era una cadena de legalizaciones. Si era ante un notario, por decir, de un país que no está adscrito al convenio de la apostilla, supongamos Estados Unidos, ese notario tenía que legalizar su firma y ir al cónsul del Perú, el cónsul del Perú venir a Relaciones Exteriores, a la dirección y legalizar la firma del cónsul y toda la cadena. ¿Ok? No se olviden que ese también es un requisito indispensable, porque si ustedes no presentan la cadena de legalizaciones o la apostilla, va a ser objeto de observación por parte del registrador. Bien, pero ¿qué es el reconocimiento? El reconocimiento es simplemente que la persona jurídica que ya está constituida en el extranjero se inserte en nuestra sociedad, legalmente, se inserte legalmente en nuestra sociedad, para que pueda realizar diversos actos. El registro lo que hace es abrir una partida en el libro de personas jurídicas extranjeras. Acuérdense de la primera charla que tuvimos, ahí hablamos de los libros que conforman el registro de personas jurídicas,
Y nuestra calificación no va, la calificación del registrador no va al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque el estatuto se supone que si ya se encuentra constituida y registrada en el país de origen, ya ha habido una calificación. Nosotros solamente vemos los requisitos formales que cumplan con todos los elementos que establece la norma. Ahora bien, pero como ustedes saben, si nos viene un documento en francés, ¿el registrador sabrá francés? Traductor oficial. Claro, tiene que estar debidamente traducido a nuestro idioma. ¿Ok? Son traductores oficiales, como dicen los otros. Así es, acreditados. Es más, si el registrador, por más que sepa el francés, porque lo estudió en el colegio, lo estudió después, eso no es suficiente para que lo traigan en el idioma de origen del país de su procedencia. Tiene que también estar debidamente traducido a nuestro idioma. ¿Ok? Lo que más se ha utilizado es los poderes, porque aparte del reconocimiento, lógicamente, y del estatuto, lo que también se inscriben son los poderes. Recuerden, en el caso de ustedes dos que han estado en la primera clase, y si tú ya has visto la primera clase, la persona jurídica a través o por medio de cuál se desarrolla. De paso que les tomo un pequeño examen. ¿Cómo funciona la persona jurídica? ¿A través de qué medios? De su órgano directivo, a través de su presidente. Bueno, porque A través de sus órganos de gobierno y sus representantes. Entonces, generalmente o casi siempre, cuando se reconoce una persona jurídica, también se otorga un poder para que tenga un representante o un apoderado en nuestro país. Y eso es lo que más funciona. La norma registral le da dos alternativas. O si gusta, la persona jurídica extranjera la reconocen, o solamente se inscriben los poderes. Ya es de acuerdo a los intereses que tiene esta persona jurídica o también al asesoramiento que recibe acá en nuestro país, que escoja una u otra alternativa, ¿no? Igualito cuando se inscribe el reconocimiento de esta persona jurídica extranjera, si supongamos se modifica el estatuto allá en Bélgica, por decir, también ellos no es que solamente se inscriba el reconocimiento aquí y punto, también esa modificación estatutaria puede inscribirse en la partida que se abre de modificación estatutaria. Se pueden inscribir en esa partida todos los actos inscribibles. ¿Ok? Acuérdense un poco porque también han visto qué actos son inscribibles en el registro de personas jurídicas. Por ejemplo, supongamos que esta persona jurídica extranjera celebra un pacto asociativo y quieren inscribirlo acá. ¿Procede o no procede inscribirlo acá? ¿Solamente el pacto o...?
pongámosle mejor un pacto o un contrato asociativo. Supongamos. Esta persona jurídica extranjera celebra un pacto o un contrato asociativo. ¿Ok? Entonces, pero ese pacto o contrato asociativo tiene que ver con nuestro país. Entonces dicen, ¿cuál es tu nombre? Edgardo. Edgardo. Saben que tú eres un abogado, que te gusta registrar, te contactan y te dicen, doctor o abogado, queremos inscribir, abogado Edgardo, queremos inscribir un contrato asociativo. ¿Tú qué le dices a esta persona jurídica extranjera? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué documentos hay que presentar? Sería a través de una escritura pública. Una escritura pública, ok. ¿Tú qué piensas? Un contrato asociativo. En nuestra legislación, el contrato asociativo, dice el autor. Ajá. Ah, sí. ¿Qué piensas? ¿Se puede o no se puede? A ver, les voy a leer el artículo 4 del reglamento. Dice, actos no inscribibles. No son inscribibles en este registro a los contratos asociativos. Entonces, Edgardo, tú vas al registro, presentas ese acuerdo de contrato asociativo y el registrador Carlos Chipoco te tacha el título. Y tú, Edgardo, vas a decir, pucha, ha sido mi profe, me ha dictado charla, me vas a buscar, me vas a querer pechar y yo te voy a decir, acuérdate de la clase, pues, no es un acto inscribible, no has leído el reglamento. No tiene relevancia registrar. Claro, o sea, solamente son inscribibles los actos, volviendo al tema, ¿no? Una modificación parcial de estatuto, la misma elección de los consejos directivos, si quieren, pero principalmente los poderes, porque las personas jurídicas extranjeras se manejan en nuestro país a través de poderes, ¿ok? Y esa es la otra alternativa que les decía, poderes otorgados por personas jurídicas extranjeras. ¿Cuáles son los requisitos? El certificado, el principal es el certificado de vigencia de la persona jurídica extranjera u otro instrumento equivalente expedido por un funcionario o autoridad competente en el país de origen. Lógico, si estoy constituyendo en Bélgica no me van a traer una vigencia o un certificado expedido en España, ¿no? Porque aparte que va a decir que no está vigente en España, ¿no? Porque ha sido constituido en Bélgica. ¿Ok? Adicionalmente, la norma, ahorita estamos en el artículo 91, 91, adicionalmente, debe presentarse alguno de los siguientes documentos, dice. Son 3. Ojo, lo importante para entender una norma es leerla y leerla bien. Dice, adicionalmente deberá presentarse alguno de los siguientes instrumentos o documentos. ¿Qué nos quiere decir? Que hay que presentarlos todos, son 3, que hay que presentarlos todos, que hay que presentarlos 2 o que hay que presentar uno. Uno, porque dice alguno. Claro. Por eso es importante leer bien la norma. Uno de ellos es o la constancia expedida por un representante legal de la persona jurídica extranjera que cumple las funciones del fedatario, o su equivalente, indicando que el otorgante del poder se encuentra debidamente facultado de acuerdo con el estatuto y las leyes para actuar como representante de ésta y otorgar poderes a su nombre en los términos que constan en el título.
Un poco para no hablar en abstracto, supongamos que el poder lo otorga el Consejo de Administración en una asociación española. Ahí le mencionan que es Consejo de Administración. Entonces, para nosotros verificar que ese acuerdo adoptado por el Consejo de Administración es válido, porque así está establecido en el estatuto, en su estatuto, y como es un poder lo que tú quieres inscribir, no es necesario que adjuntes su estatuto. Por eso te piden esa constancia expedida por un representante legal, inclusive de la misma persona jurídica, dice. Supongamos, el secretario general de la persona jurídica de la asociación expide las constancias. Está con esa atribución. Entonces, él hace la constancia y dice que el Consejo de Administración está facultado, de acuerdo al estatuto de esa asociación o de acuerdo a sus leyes, a otorgar dicho poder para actos de disposición, por decir. ¿Ok? Ahora bien, una pregunta. Aquí en nuestro país, en la asociación, ¿quién está? Supongamos que los actos de disposición generalmente los adopta la Asamblea General. Pero a ustedes les viene este poder que el Consejo de Administración otorga ese acto de disposición y acompañan esta constancia en la cual dice que está investido el Consejo de Administración para actos de disposición. Supongamos eso. ¿Ustedes objetarían, observarían? No, porque acá en nuestro país solamente la Asamblea General o el órgano supremo puede otorgar esas facultades de disposición de los bienes. ¿Podría o no podría? Si el estatuto le permite. ¿El estatuto de quién? De la asociación. ¿De qué asociación? De la persona jurídica. ¿De qué persona jurídica? ¿Extranjera? Ya. ¿Alguien piensa en contrario o está de acuerdo? Efectivamente, como les dije hace un rato, o sea, a nosotros con estas constancias el registrador se le limita la calificación, o sea, no puedes objetarle. Si en esa constancia de representante legal dice que es el Consejo de Administración quien está facultado para otorgar esa clase de poderes, suficiente. ¿Ok? Más o menos entendieron la idea, ¿no? Otro documento que se puede presentar es la certificación de la autoridad o funcionario extranjero competente de que el otorgante del poder se encuentra facultado de acuerdo al estatuto y la ley para actuar como representante de esta y otorgar poderes a su nombre, ¿no? El primer caso era una autoridad propia de la persona jurídica, ¿no? En el segundo caso, la segunda alternativa, la autoridad ya sale de la esfera de la persona jurídica y es un funcionario del país donde se constituyó y donde domicilia. Pero como estas dos alternativas no pueden abarcar todo el espectro, se pone como alternativa otro instrumento con validez jurídica, ¿no?, que acredite el contenido de alguna de las declaraciones señaladas en los incisos anteriores. Con estos documentos adicionales, lo que se quiere es que el registrador tenga las herramientas suficientes para poder efectuar la calificación del poder. Ojo, cuando se presentan este otorgamiento de poderes, no es como en el reconocimiento que se acompaña el estatuto. Entonces, si no tenemos el estatuto, ¿cómo sabemos nosotros
que tiene esas facultades. Yo lo comenté en la primera clase, no sé si mis colegas antecesores lo han hecho. Cuando nosotros calificamos personas jurídicas que no son sociedades, nosotros pedimos el estatuto de esa persona jurídica, ya sea asociación, ya sea cooperativa, ya sea comunidad campesina. Si es una persona jurídica creada por ley, tenemos que revisar la ley y su reglamento. Esa es la forma como nosotros trabajamos, porque en el estatuto está todo. ¿Ok? Como hemos dicho en la primera clase, el Código Civil, tratándose de asociaciones o de comités, dice muy poco, porque está el derecho a la autorregulación de esta clase de personas jurídicas. Y aquí, en este caso, como no tenemos esa herramienta del estatuto, porque es una persona jurídica extranjera, es suficiente con ese documento que adicionalmente nos adjunta. Ahora, la norma dice que estos son documentos adicionales. Entonces, volvemos a cuál es el instrumento, como dice el reglamento general, cuál es el acto causal que origina la inscripción del poder. ¿Y cuál sería la formalidad? ¿Cómo se inscriben los poderes acá en una asociación constituida acá en nuestro país? Para inscribir un poder otorgado por un órgano colegiado, ¿cuál es la formalidad? Escritura pública. Escritura pública. Qué suerte que no los escucha la doctora Yanet Angulo. Copias certificadas. Voy a hacerles un pequeño examen, a ver. Órgano colegiado. Estamos hablando de poderes. Y un gerente. O apoderado. ¿Cuál es la formalidad? Copia certificada notarial. Ojo, no es copia legalizada. Y del gerente o apoderado, ¿cuál sería la formalidad? ¿Está filmando también? Sí. Ya. Ahí sí, ellos saben, los que están en el aula virtual, ellos saben. ¿Cuál sería la formalidad? Escritura pública. Escritura pública. A ver. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, es escritura pública. No es un órgano colegiado. ¿Ok? Muy bien. Te estás reivindicando. Sigamos entonces. Ups, chamay, siempre que vengo acá rompo algo. Ahí está. Sigamos. Entonces, estábamos. ¿Cuál sería la formalidad para inscribir ese poder otorgado por la persona jurídica extranjera? ¿Cuál es el título que da mérito a esa inscripción? Copia simple, copia certificada, copia legalizada, escritura pública. Igual que acá. A ver, veamos. Título que da mérito a la inscripción, la escritura pública, que deberá contar con la postilla que ya hemos conversado, respectiva, o
o, en su caso, la cadena de legalización de firmas de quienes las expiden. Lógicamente que se aplica si se trata de un documento o de una escritura pública o de un acuerdo que esté en otro idioma, inglés, francés, ruso, tiene que ser debidamente traducido. Estas son las formalidades. El reglamento también nos da a los registradores en el artículo 92 algunos criterios para calificar estos actos, ¿no? Dice, no se exige el certificado de vigencia de la persona jurídica extranjera u otro instrumento equivalente cuando dichos documentos consten en los antecedentes registrales o en el título materia de calificación a la fecha del otorgamiento del poder. ¿Qué nos quiere decir la norma con esto? Supongamos que a comienzos de año inscribimos un poder. Inscribimos un poder y ahora en mayo se inscribe otro poder. Pero para inscribir en enero de este año ese poder se cumplieron con todos los requisitos. Entonces, como vemos, es un documento que es del mismo año y resulta perfectamente válido la vigencia del poder. O para ponerlo más claro, supongamos que ese poder de enero de este año fue de fecha anterior, diciembre o noviembre del 2015, y el poder que se ha presentado en mayo es de enero de este año. Ahí el ejemplo está más claro. Pero como ustedes ya han presentado un certificado de vigencia de esa fecha, o sea que se expidió el poder dentro de la persona jurídica extranjera, entonces ya nos resulta necesario presentar nuevamente la vigencia de poder u alguno de esos documentos adicionales. ¿Ok? El registrador tomará en cuenta las declaraciones y certificaciones sobre la capacidad del poder dante que obren en los antecedentes registrales siempre que la acrediten a la fecha del otorgamiento de poder. Es decir, aquí en este artículo 92, estas dos pautas le dicen al registrador, si los documentos los tienes en los antecedentes registrales, ¿ya para qué le vas a pedir otra vez? Ya es diferente si, por ejemplo, el poder es de hace un año, 2 años, ahí sí, nuevamente van a tener que presentar el certificado de vigencia y también los documentos adicionales. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿en qué libro se inscribe el otorgamiento de poderes? ¿En el libro de personas jurídicas extranjeras o en otro libro especial? Como les decía, el reglamento da 2 alternativas. Y si ustedes revisan las diapositivas de la primera sesión, van a ver que hay diferentes libros. Y uno de ellos es precisamente el de las personas jurídicas extranjeras y el otro libro es del libro de los poderes otorgados por personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el extranjero. Son libros diferentes. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, los requisitos del otorgamiento de poder son diferentes al de la persona jurídica extranjera cuando quieren su reconocimiento. Acá no queremos estatuto, no nos queremos complicar.
todo lo que cuesta traducir, aparte del poder, el estatuto. ¿Ok? Creo que entienden la figura, ¿no? O de repente quieren alguna otra, una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? En el extranjero se constituye una persona jurídica. Se quiere inscribir acá en el Perú. Usted refirió hace un momento que antes lo hacían a través de poderes, ¿no? Y ahora Claro. ya pueden construir sucursales. No estamos hablando de sucursales, estamos hablando del reconocimiento de la persona jurídica. Otra alternativa justamente es las sucursales, que vamos a tratarlas después de esto. Vamos a tratar sobre las sucursales. Claro, ojo, a ver, vamos a precisar, de repente no he sido muy claro. La persona jurídica extranjera está constituida en su país de origen, pero lo que ellos quieren es que esa persona jurídica, aparte de inscribirse en su país de origen, también se inscriba acá, porque acá va a realizar diversos actos comerciales. Por eso que nosotros, nuestra calificación solamente se limita a ver que cumplan con los requisitos que establece la ley, las leyes, porque no solamente es el reglamento, sino que esté traducido, que tenga la apostilla, la cadena de legalización de firmas, que cumpla con las formalidades. Para el reconocimiento. Para el reconocimiento. Para el otorgamiento de poder es que se cumpla con estos requisitos, que venga en escritura pública y se inscribe en otro libro. Ahora bien, pero si esta persona jurídica ya tiene una partida abierta en el libro de personas jurídicas extranjeras, los posteriores poderes pueden inscribirse en ese libro de personas jurídicas extranjeras que ha sido abierto. ¿Ok? Porque ya habría duplicidad de partidas, o sea, vamos a abrir una partida por acá y otra partida en el otro libro. Bien, como les dije al comienzo, las personas jurídicas extranjeras recién se están inscribiendo, no son muchas, más lo que se inscribe y lo que utilizan las personas jurídicas extranjeras son los poderes, pero poco a poco ya se están insertando o ya se están abriendo partidas para estas personas jurídicas, ¿no? Anteriormente refirió, creo que se celebraban sus actos a través de poderes nomás, o siempre tenía que ser su... Claro, se celebraba a través de poderes, ¿no? Porque no estaba regulado, Es recién, salió una directiva, más o menos hace unos 10 años atrás salió una directiva y se empezó a regular. ¿Y esos poderes, doctor, puede ser una persona natural? No, estamos hablando... El apoderado. El apoderado sí, puede ser una persona natural o una persona jurídica, pero también se debe, en caso de persona jurídica, tendría que designarse quién va a ser su representante, ¿no? Se menciona. ¿Ok? Bien, entonces ahora pasemos al otro tema de las sucursales, que es un poco más extenso, pero que es más conocido, ¿no? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es una sucursal? Veamos el concepto. Este concepto un poco lo hemos adaptado de lo que establece la Ley General de Sociedades, tratándose de las sucursales societarias. Porque ahí en esa ley, en la Ley General de Sociedades, se regula las sucursales y señala un concepto, ¿no? Entonces, una sucursal es todo establecimiento secundario a través del cual una persona jurídica desarrolla determinadas actividades comprendidas dentro de sus fines.
¿no? O sea, dentro de los fines de la persona jurídica, en un lugar distinto al de su domicilio. ¿Ok? Ahora vayamos a las personas jurídicas nacionales, un poco para entender la figura de la sucursal, porque también hay sucursales extranjeras. Si nosotros constituimos una sucursal, mejor dicho, perdón, si nosotros constituimos una asociación acá en Lima, es nuestro domicilio Lima, si queremos tener actividades en Tacna o en otra región de nuestro país, tendríamos que abrir una sucursal. ¿Ok? Pero lógicamente, esa sucursal, lo práctico sería que se abra o que se constituya cuando la actividad es constante, es permanente. Porque si solamente es para un acto determinado, basta que la asociación otorgue un poder a un representante. Pero si ya quieren tener actividad comercial permanente en Tacna, se abre una sucursal. Ok, entonces, ¿cuáles serían las características de la sucursal? Es un establecimiento permanente y secundario. La permanencia es lo que les mencioné en el ejemplo. Si vamos a mantenernos nuestras transacciones comerciales por un buen tiempo, es mejor abrir una sucursal que te da la posibilidad de que tengas vigencia en el tiempo, en forma permanente. ¿Y por qué secundaria? Porque depende de la principal. Está ubicado en un lugar distinto al domicilio social, como pusimos en el ejemplo. Tacna, Arequipa, ¿no? Tumbes. No tiene personería jurídica distinta a la de la persona jurídica principal. O sea, por su carácter secundario. No es autónoma, sino que tiene la misma personería jurídica de la principal, es decir, de la asociación, en el ejemplo que ponemos, constituida en Lima. Y por ese carácter... Disculpe, o sea, cuando esta sucursal quiere celebrar un acto allá en Tacna, va a poner el nombre normal de la persona jurídica, porque es de la asociación. Ahora lo vamos a ver esos aspectos. Y por ese carácter permanente de la sucursal es que tiene que tener un representante legal permanente. ¿Ok? Es como decir el gerente, un gerente, ¿no? Y tiene independencia relativa de gestión, por su carácter secundario. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál sería el requisito para que pongámosle asociación o cooperativa? Tú me dices cuándo hacemos el... 7:30. Ok, perfecto. Estaba pensando una cosa. Lo que pasa es que el audio de la primera sesión, ahí algunos errores ha salido. Ya. Conecté la modelo de la cámara, pero no cambiar la cámara, entonces no sé si tal vez podemos terminar un poco antes y podemos hacer un poco repaso de la primera sesión. Al final. Sí, no sé qué partes podríamos hacer el repaso, no hay ningún problema. Pero una clase de 3 horas, hacer un repaso general, podemos hacer algo así brevísimo. Ya, sí, claro. Ya. Como resumen. Ok, vamos a tratar de hacer el resumen. Entonces vamos a avanzar con esto de la sucursal. ¿Cuál sería el requisito para que una cooperativa o una asociación tenga una sucursal? A ver, les doy un alcance. Tiene que ver con el derecho a la autorregulación de las personas jurídicas.
tiene que estar establecido en el estatuto. Hay un artículo cliché. Generalmente las personas jurídicas, cuando hablan de su domicilio, dicen domicilio, la ciudad de Lima, provincia, distrito de Jesús María, porque recuerden que ahora hay que poner hasta distrito, ya les debe haber comentado el doctor José de Dios, cuando constituyen una asociación o una persona jurídica, distrito, por decir, Jesús María, ¿no? Por ejemplo acá, la asociación, ¿no? Academia Jurídica, Distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, pudiendo establecer sucursales, ¿no?, en otras regiones del país. Siempre lo ponen. Y ahí la importancia, porque si uno no pone eso, si de repente la Academia Jurídica crece y quiere poner una filial o una sucursal, por decir en Cusco, si no está establecido en el estatuto, podría ser hasta tachado, observado, tachado. O si quieren, de repente a veces uno no se proyecta, ¿no? Una asociación se constituye, no pone nada de la sucursal, pasan 5 años y como ha crecido la asociación, quieren poner sucursales. Entonces, ¿qué deberían hacer si el estatuto no está establecido que tenga sucursales la asociación? Entonces, ¿qué deberían hacer para que pueda constituirse una sucursal en el Cusco? ¿Qué deberían hacer? ¿Alguna idea? Si en caso no especifique el estatuto, Así es. una modificación del estatuto. Así es. Una modificación parcial del estatuto, lo cual genera un gasto adicional. O se puede hacer se puede hacer en un solo acuerdo de Asamblea General, por decir, ¿no? Pero mientras, como lo vamos a ver más adelante, para adoptar el acuerdo de una sucursal, la formalidad es la copia certificada notarial, en cambio, para una modificación de estatuto es la escritura pública. Y los costos, ¿no?, aumentarían. Bien, sigamos. El reglamento también nos habla de cuáles son los actos inscribibles de las sucursales. ¿Ok? Ahí los tenemos. Ustedes han revisado los actos inscribibles, ¿no? Sí, ¿no? El acuerdo de establecer la sucursal y sus modificatorias. Y más adelante vamos a ver qué es lo que debe contener esta acta del órgano colegiado con respecto al acuerdo de establecer la sucursal. La designación del representante legal permanente y sus facultades. Los actos de modificación de las facultades del representante, así como la sustitución, la revocación, renuncia y demás actos que originan la extinción de la designación de representante legal permanente. O sea, aquí todos los actos de modificación del poder, ¿no?, las facultades del representante se inscriben, ¿no? Revocación, la designación de un nuevo representante, la renuncia, etcétera, 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 ¿no? También la designación de apoderados de la sucursal, ¿no?, sus facultades. De repente, si la persona jurídica quiere tener una sucursal grande porque su movimiento comercial es importante, entonces, aparte de su representante legal permanente, tiene apoderados. ¿Ok? Igualmente, los actos de modificación de las facultades del apoderado, igual que del representante, resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas que afecten a la sucursal
y, lógicamente, la cancelación de la sucursal, que sería la extinción. La norma, el artículo 68 del reglamento, nos dice que los actos señalados en los numerales 1, 2, 3 y 6, estos numerales son los que están de acuerdo a la diapositiva, no de acuerdo a lo que establece la norma. Y los actos inscribibles que provengan de acuerdos adoptados por la matriz, se requiere la previa inscripción en la partida de la principal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Si la persona jurídica, asociación, cooperativa, está inscrita en Lima y quiere constituirse en Tacna, estos acuerdos de la constitución, ¿no?, de la sucursal de la constitución o del establecimiento de la sucursal, deben inscribirse primero en la partida de la asociación en Lima. ¿Ok? ¿Está claro? No es que se inscribe directamente en Tacna, sino que primero el acuerdo se inscribe en la partida matriz de acá de Lima. Y como saben, y como ya les había adelantado, es mediante acta de Asamblea General, ¿no? El reglamento, al regular las sucursales, diferencia entre las que son las sucursales de personas jurídicas constituidas en nuestro país y las sucursales de las personas jurídicas constituidas en el extranjero. Estudiemos primero o revisemos las sucursales de las personas jurídicas constituidas en nuestro país. Tengamos el ejemplo de una asociación constituida en Lima, ¿no? ¿Qué debe tener el acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque estos son los requisitos que debe contener el acta donde conste el acuerdo de la Asamblea General de constituir la sucursal. Porque si faltare alguno de los requisitos, va a ser objeto de observación. ¿Ok? Tiene que haber una declaración expresa de que las actividades de la sucursal se encuentran comprendidas dentro de los fines de la asociación o de la persona jurídica principal. ¿Ok? Y acá el segundo punto es un poco lo que preguntabas. El nombre de la sucursal, el cual es el mismo de la principal, al que se le añade el término sucursal. Y si quieren, puede precisarse la región o el departamento, ¿no? Asociación, Academia Jurídica, sucursal Tacna, por decir. O el nombre de la región o del Sí. lugar. Es conveniente, ¿saben por qué? Porque de repente la asociación ya no en Tacna, sino en el Cusco, entonces abre varias sucursales en el norte del país. Y con eso ya también está determinando el ámbito territorial de las actividades de esa sucursal. ¿Ok? Supongamos que solamente pongan Asociación Academia Jurídica Sucursal y quieren abrir posteriormente otra y también le ponen igualito, Asociación Academia Jurídica Sucursal, y son de diferentes regiones. Claro, y no se va a identificar cuál es. Así es. Entonces, territorialmente es importante. Entonces, el nombre, como repito, el nombre de la sucursal, el cual es el mismo de la principal, al que se le añade el término sucursal. El domicilio de la sucursal, en este caso del ejemplo, Tacna, ¿qué actividades va a desarrollar la sucursal? ¿No?
y el nombramiento del o los representantes legales permanentes con sus facultades. Puede ser uno, o puede ser dos, o puede ser varios. O de repente puede ser, como dijimos hace un rato, un representante legal, o pueden ser apoderados adicionales. Lógicamente, con las facultades. Como ya adelantamos, la formalidad para inscribirlo es la copia certificada por notario del acta del órgano colegiado que adopta el acuerdo. Pero si el acuerdo se adoptó en una asamblea general, en la asamblea fundacional o de constitución, o en el de modificación del estatuto, como hablamos en el ejemplo anterior, que previamente había que modificar el estatuto, entonces ahí sí tendría que ser la formalidad de la escritura pública. ¿Ok? Bien. Pregunta. Me han comentado ustedes que en la clase pasada vieron las constancias o declaraciones, ¿no?, de convocatoria y quórum. Para inscribir la copia certificada por notario del acta en la cual se establece la sucursal, ¿hay que presentar estas constancias o no? ¿Hay que presentarlas? Pucha, se han quedado mudos. La constancia de convocatoria. Solo la constancia de convocatoria. También, porque Ya. según el estatuto señala que la persona quien es encargado de facultades para convocar es la presidenta del consejo. Entonces, de esa manera se estaría garantizando que hubo convocatoria con la firma de ella. Ahora bien, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Solo cuando se haya realizado la asamblea para efectos de construir el sucursal. Ya, pero... Entonces, en ese caso, si mediante asamblea se ha aprobado para construir la sucursal, entonces en este caso se tiene que acreditar el quórum, incluso la delegación rueda de convocatoria. Claro. Tratándose de acuerdos de órganos colegiados, tendría que presentarse adicionalmente la constancia de convocatoria y de quórum. Recuerden, aquí lo dice el reglamento, artículo 48, para la inscripción de acuerdos de los órganos colegiados, el registrador verificará que la convocatoria haya sido efectuada por el órgano o integrante del órgano legal o estatutariamente facultado. Entonces, para eso requerimos de la constancia de convocatoria. Entonces, y el artículo 60 habla que el quórum se acreditará ante el registro a través de la constancia, ¿no? Entonces, si estamos hablando de órganos colegiados, es las constancias de convocatoria y de quórum. ¿Ok? Siempre. Y si la sucursal, según el estatuto, es el consejo directivo quien crea la sucursal, supongamos, ¿qué constancias deberían presentarse? ¿Convocatoria y quórum? ¿Ah? No creo, porque ya no está todos los socios. ¿Ustedes qué piensan? Tratándose del consejo directivo, solamente es suficiente la constancia de convocatoria. ¿Por qué no hay quórum? A ver, piensen un poquito. ¿Por qué no hay quórum? Claro, no, el consejo directivo solamente está conformado por una cierta determinada persona, entonces. Ya, ok, supongamos que sean 5. Claro, si es quórum, entonces tenía que contar de todos los miembros de la sociedad o de la asociación.
Ya, pero el quórum, según el reglamento, es para, ¿no? El registrador debe calificar el quórum tanto tratándose de órganos colegiados. Pero ¿por qué no presento constancia de quórum en un consejo directivo, cuando el acuerdo es de consejo directivo? En ese caso, el consejo directivo sería representante de toda la asamblea, la decisión. No, no va por ahí. ¿Saben por qué? El quórum, ¿qué es? El universo el quórum, para sacar el quórum de una asamblea general, está en base al libro padrón. Por eso se presenta la constancia. ¿Cuál es el universo para sacar el quórum del consejo directivo? Son los 5 integrantes, como en el ejemplo. Pero ¿dónde tenemos ese elemento? Lo tenemos en la partida registral de la asociación, porque está inscrito. Entonces, el registrador, para verificar el quórum de un acuerdo de consejo directivo, lo que hace es verificar, asistieron 3, con el estatuto hacen quórum. ¿Y el universo del consejo directivo cuántos son? Son 5. ¿Por qué? Porque está inscrito en la partida. Entonces no es necesario presentar constancia de quórum. ¿Entendieron? Ya. ¿Ya quieres cortar? La última, dame un par de minutos. Vamos a hacer una pregunta más. ¿Y cuándo no se presenta constancia de convocatoria? Para terminar la idea. ¿Cuándo no se presenta constancia de convocatoria? Cuando la asamblea es universal. Así es. Eso sí entendieron. Eso sí estuvieron atentos. Ok, seguimos. Tenemos un descanso, ¿no?